Hola, ¿qué tal compañeritos? Bienvenidos al nuevo blog de Regreso a la Escuela. Para ello estaremos viendo un tema muy interesante, el cual lleva por nombre la metodología de los centros de interés. Acompáñenme a conocer dicha metodología. Para conocer un poco más acerca de la metodología de centros de intereses, debemos saber un poco más acerca del autor y el contexto en el que vivió. Bueno, el autor de esta metodología es Ovid de Crowley, el cual es un psicólogo y pedagogo quien desarrolló y creó un nuevo método pedagógico basado en la observación de los niños y su aprendizaje. Toda esta metodología se desarrolló por una experiencia que tuvo en su niñez, específicamente en la educación primaria, pues para él no fue una situación muy grata, ya que el maestro era muy tradicional y no se fijaba en los intereses que tenían él y sus compañeros. De este modo salió de él esta curiosidad por crear una nueva innovación en las clases. Esto lo realizó bajo el lema de Escuela por la Vida y para la Vida, y también fue influenciado por autores como Froebel y Ebert. De Crowley abogaba por una educación centrada en las necesidades e intereses del niño, ya que entendía que únicamente estos podían mantener su atención y motivación en el proceso de aprendizaje. Para ello, dentro de otro tema entra lo que es la globalización según de Crowley. Para él lo basa como el primer principio pedagógico, basándose en que el desarrollo del niño se basa en sus percepciones y éstas se basan en el niño, abarcando sincretismo y una vez percibida la totalidad, su curiosidad le lleva a investigar y descubrir las partes de todo, llegando a un cierto análisis. Para ello, de Crowley conoce al niño, comprende que es un ser activo y singular y hace su programación centrada y sacada de los intereses y necesidades infantiles. Es decir, que se basa la globalización como el primer principio pedagógico en el que de Crowley le reconoce al niño que es un ser activo y singular que busca su propio interés y su propio aprendizaje, logrando desarrollarse en sus propias percepciones e intereses que él mismo presenta. Vamos a aprender un poquito más acerca de los centros de interés. Bueno, los centros de interés se encargan de que el niño aprenda lo que le interesa, de sus necesidades, que son congeniar los saberes armónicamente ensamblados, atendiendo a la atención, comprensión, expresión y creación, respetando las diferencias individuales de los niños, pues se dice que a los niños se les debe de enseñar de acuerdo a lo que ellos quieren conocer, para que de esta forma ellos sean libres, puedan descubrir y asimismo observar para poder aprender. Igual se basa en la educación en la actividad, puesto que anteriormente los niños permanecían todo el tiempo pasivos, escuchando lo que decía el profesor. Ahora se tiene la finalidad de que el alumno sea el propio creador de su aprendizaje. Áreas del currículo en un tema de interés, las cuales las podemos desarrollar dentro de la metodología de centro de interés. Se basan en 6 puntos. El número 1, que es genera todo el proceso educativo, se basa en que el alumno puede relacionarlo con cualquier tipo de aprendizaje que desee obtener por parte de la escuela. Número 2, ser capaz de interrogar, cuestionar o preocupar al grupo, es decir, debe de realizar diversas acciones que le permitan centrarse en su tema y obtener un aprendizaje significativo. Número 3, refleja la realidad, es decir, solamente se basa no en simulaciones, sino la realidad que se presenta y que vive día a día, como puede ser una problemática, una causa de interés o algún tema que se relacione con un aspecto de su sociedad. Número 4. Ser dinámico y vital, es decir, el alumno debe de ser un ser activo que desarrolle sus habilidades, capacidades de investigación, acción y aplicación de diversos instrumentos e investigaciones que le permitan obtener un aprendizaje significativo hacia dicho tema. La número 5.
Desarrollar contenidos de uso práctico para el alumno y la sociedad. Los contenidos y planeaciones que se desarrollan en cada una de ellas deben de ser prácticos con el fin de que el alumno centre su interés y él sea el guiador de su propio aprendizaje significativo. Y por último, la número 6, ser planificado entre todos los componentes del grupo, es decir, que dichas planeaciones deben de preservar tanto dinámicas, necesidades e intereses y la evaluación que el propio alumno necesita para obtener su aprendizaje significativo basado en el centro de interés. Dentro del centro de interés encontramos que existen 3 tipos de ejercicios que se usan al momento de planificar o llevar a cabo una planificación basada en el centro de interés, los cuales son observación, asociación y expresión. Dentro de ellos aprendemos que dentro de la observación son todas aquellas actividades y ejercicios que sirven para aprender contenidos por observación, tal vez sea directa o indirecta, es decir, del propio alumno o que esto sea transmitido hacia él. Dentro de la asociación, que consiste en la realización de ejercicios que establezcan relaciones entre los distintos elementos, es decir, aquella asociación que presenta algunos otros temas con el centro de interés que él presenta hacia su dicho aprendizaje o todo lo relacionado que podemos determinar de un cierto tema. Y por último, la expresión es aprender a expresar los contenidos aprendidos y aplicarlos, por ejemplo, la lectura y diversos trabajos que nos permitan que el alumno pueda expresar que obtuvo un aprendizaje significativo, es decir, la evaluación final de dicho método. Ahora vamos a conocer cómo aplicar en clase el método de Crowley. Antes que nada, vamos a conocer y reafirmar un poquito el método, pues él define que este método es cambiante, ya que debe de evolucionar y perfeccionarse constantemente de manera consecuente con los principios del mismo, pues como sabemos, no todos los grupos ni los contextos son iguales y debemos de adaptarnos un poquito más a las necesidades del grupo. Sin embargo, no olvidar los centros de interés que tengan cada uno de nuestros alumnos. Ahora bien, para aplicar esto a nuestras clases, debemos de clasificar a los alumnos para poder obtener clases homogéneas, es decir, que nunca debemos de tener más de 30 estudiantes en nuestra aula. Asimismo, el método global de la enseñanza de la lectoescritura se debe de ser cíclica. También debemos de enseñar a los alumnos el aprendizaje para la vida. De igual forma, el alumno debe tener un buen hábito de estudio y este debe de ser basado en la educación a través de los 5 sentidos. También la experimentación. En todo momento el alumno debe estar activo y experimentando, pues esto hará que el aprendizaje sea un poco más significativo. También se debe respetar la libertad de los alumnos para que logren una mayor satisfacción en sus necesidades de acción y motivación. Deben tener espacios en la escuela que sean educativos, los cuales tengan posibilidades de ofrecer diferentes conocimientos. Se pretende que la escuela y los docentes creen métodos de trabajo adecuados para que de esta manera los alumnos sean autónomos y busquen su propia información para seguir aprendiendo, pues de Crowley define como principal preparar al alumnado para la vida social y debe ser iniciado en el conocimiento de sí mismo y en el conocimiento del medio en el que vive. Como conclusión, podemos decir que para desarrollar la metodología del centro de interés es importante contar con un ambiente propicio en el aula, es decir, que se relacione y que sea cálido para el tema de interés que los alumnos puedan presentar o que sea de su interés obtener un aprendizaje significativo.
Debemos de facilitar el aprendizaje activo, es decir, que las mismas personas o alumnos investiguen, analicen, den soluciones, apliquen y logren un aprendizaje significativo en el tema que a ellos les interesa, así como motivar que el objetivo sea el aprendizaje propio del alumno hacia un tema en específico o hacia un tema que él pueda inculcar y promover en su vida cotidiana, además de favorecer la autonomía del aprendizaje, es decir, obtener un objetivo claro de lo que se va a analizar para con ello obtener dicho aprendizaje. Debemos de considerar que en la actualidad el uso de las TIC debería de ser un recurso y herramienta como una búsqueda de información que debería de ser de mayor uso, ya que en la actualidad los alumnos pueden negociar y proponer soluciones mediante diversas tecnologías. El uso de información de diversas fuentes que le permiten al alumno obtener un aprendizaje tanto significativo como contextual en diversos medios que le permitan obtener información de uso. La comunicación oral o escrita de los resultados y distintas fases que ha logrado a través de la metodología. Además debemos de impulsar la evaluación formativa, es decir, a través de rúbricas o ponderaciones que nosotros consideremos importantes para el aprendizaje significativo del alumno. Y por último, la utilización de organizaciones de espacio y tiempo que impulsan la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar, es decir, el punto más importante, la obtención del centro de interés basado en un aprendizaje que sea aplicado para su sociedad.